Bueno, somos el grupo número 5 y nuestro tema es el acuerdo de Bretton Woods. En 1944 se realiza una reunión de los delegados de 44 naciones para discutir y formular los lineamientos que habrían de establecer una nueva arquitectura financiera internacional después de la guerra. Este acuerdo fue una reunión organizada por las naciones americanas y los países aliados. Los países buscaron la forma de organizar sus relaciones monetarias sobre una nueva base una vez que hubieran acabado las hostilidades. Esto significó un momento cumbre de cooperación internacional que permitió estabilidad y un fuerte crecimiento económico sostenido de muchas economías. Esta nueva arquitectura financiera se llamó la Edad de Oro del capitalismo y es la respuesta por la cual no se produjeron crisis financieras entre 1946 y 1970. El establecimiento de este sistema de tipo de cambio fijos, aunque con valores de moneda ajustables, decidió crear dos instituciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El sistema Bretton Woods establecía tipos de cambio fijos en relación al dólar y un precio invariable de $36 la onza. Cada país fijaba el valor de su moneda en términos de oro o dólares y mantenía su cotización dentro del rango. Los países miembros mantenían sus reservas principalmente en forma de oro o dólares y tenían el derecho de vender sus dólares a la Reserva Federal de Estados Unidos a cambio de oro al precio oficial. Este sistema era el patrón de cambio oro, en el que el dólar era la principal moneda de reserva. El tipo de cambio podía modificarse cuando existiera algún desequilibrio fundamental, para lo cual habría que contar con la aprobación del Fondo Monetario Internacional. El papel del fondo dentro del sistema era clave y estaba encargado de garantizar que los países cumplieran con las normas acordadas. Por otro lado, concedía facilidades crediticias en los países que enfrentaban dificultades temporales en la balanza de pagos. El fondo también buscaba establecer un orden económico después de la guerra basado en la toma de decisiones consensuadas y la cooperación en el ámbito de las relaciones económicas y comerciales. Este enfoque refleja la preocupación de los líderes de los países aliados, Gran Bretaña, Estados Unidos, sobre todo. La necesidad de crear un marco multilateral para superar los efectos desestabilizadores de la anterior depresión. El fondo crearía estabilidad en el comercio internacional al armonizar las políticas monetarias de sus miembros y al mantener estabilidad cambiaria. Al mismo tiempo, estaría en capacidad de proveer asistencia económica temporal a los países con dificultades en la balanza de pagos. Como los acuerdos de Bretton Woods organizaron la convertibilidad y la estabilidad de las monedas, esta institución garantizaría el respeto a las reglas. El fondo fue también para darle a los países miembros para invertir los medios para invertir en el mercado para sostener su moneda. Agus. Bien, bueno, voy a hablar del desarrollo del proceso. En los primeros años de la posguerra se produjo la consolidación de un nuevo orden geopolítico binario, encabezado por dos superpotencias militares, Estados Unidos y la Unión Soviética. Si bien la Unión Soviética asiste a la reunión de Bretton Woods, un año más tarde, Stalin se niega a ratificar los acuerdos, se distancia del sistema regulatorio de los países capitalistas y adopta un régimen monetario y financiero propio. Por su parte, Estados Unidos se preocupa por la creencia de que si las economías europeas no se recuperan, podrían ganar poder los partidos comunistas. Por eso, se cree que se debe acelerar la inyección de créditos para que la recuperación sea más rápida. El peso de Estados Unidos en el comercio internacional y la fuerza de su moneda generaron déficit en los países más débiles, que además estaban quedando sin reservas. La siguiente. El caso más notorio fue el de Gran Bretaña, cuya situación en 1944 era muy difícil. No disponía de reservas y había quedado agotado el poco oro que le quedaba para pagar el material militar que le había enviado Estados Unidos.
Gran Bretaña había financiado su participación en la Segunda Guerra Mundial, permitiendo la acumulación de reservas extranjeras en su moneda. Así, cuentas en libras esterlinas pasaron de 600 a 3.600 millones en 5 años. Pero devolverle la convertibilidad a la moneda quería decir, para Inglaterra, convertir todas esas libras si los países poseedores de las mismas se lo exigían. Y era evidente que Gran Bretaña no podía hacer frente a semejante obligación. Por esta razón pidió ayuda a Estados Unidos, quien, por un acuerdo muy importante, aceptó prestarle casi 4 millones de dólares a devolver en 50 años. Aún así, la libra terminó devaluándose. El gobierno británico perdió casi todos los fondos en apenas 6 semanas. El caso de Gran Bretaña dejó a la luz que la plena convertibilidad no era posible, debido sobre todo al impacto devastador de los ataques especulativos. La siguiente. Estados Unidos aprenderá la lección y se dará cuenta de que le conviene cubrir el déficit de sus principales socios. Así ayudará a Europa a reencontrar el camino de la convertibilidad. Eso será a partir de 1950 y financiado en parte por el Plan Marshall. El siguiente. El Plan Marshall fue ideado por el gobierno de Harry Truman. Se creó con el fin de ayudar a Europa y a Japón a propulsar sus recuperaciones económicas. Otorgó unos 12 millones de dólares en donaciones y préstamos para la recuperación económica. Podemos decir que el plan tuvo resultados satisfactorios. El Reino Unido, Francia o la República Federal Alemana ya habían reactivado e industrializado sus economías para 1951. Además, estos países se unieron al bloque capitalista y a la OTAN, Organización de Tratado Atlántico Norte, aliándose con Estados Unidos durante la Guerra Fría. Los factores que más contribuyeron al desarrollo de Estados Unidos estaban vinculados a una confusión de procesos económicos. El regreso a una economía de paz en Estados Unidos estimuló la recuperación de las viejas industrias de bienes de consumo, textiles, agroindustriales y de bebidas, que habían estado algo reprimidas durante las hostilidades. A esto se le agregó el renovado despegue de las industrias electrónicas, incluyendo la formidable expansión de productos electrodomésticos, la industria automotriz y la construcción. Así como lo expresa Marichal, la imposibilidad de poner en marcha la mayor parte de los acuerdos firmados en la conferencia de Bretton Woods demuestra que existieron otros factores mucho más importantes que contribuyeron a la reconstrucción de la economía mundial después de la guerra, como ser el enorme esfuerzo de estas sociedades para lograr la reconstrucción de sus economías, que requirió gran inversión del capital humano y la aplicación de nuevas tecnologías. Hasta aquí. Bueno, después de implementar este sistema a nivel económico, ayudó a establecer un nuevo esquema financiero, como las monedas de cambio. Y a nivel social, esta inversión permitió en lugares como América, Europa y algunos países de África del Norte que surjan los estados del bienestar. Otra consecuencia es la creación de las instituciones como el FMI y el Banco de Reconstrucción y Desarrollo, luego llamado Banco Mundial. Esta creación de instituciones, como anteriormente mencionamos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Internacional de Pagos. En este caso, el Banco Internacional de Pagos, la creación fue en mayo de 1930, el 17 de mayo de 1930. La función era promover la cooperación monetaria financiera internacional y otorgar el crédito a bancos centrales. Su sede estaba en Suiza, en Basilea, y su objetivo era promover la discusión y el análisis de políticas monetarias y financieras. También era representar el conjunto de las autoridades monetarias y arbitrar las negociaciones entre los bancos centrales. Luego el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron creados en el mismo acuerdo de Bretton Woods. En julio de 1944 se aprobó en la Junta, y en diciembre de 1945 fueron los primeros 29 países que firmaron el acuerdo de la existencia legal del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. La función del Fondo Monetario Internacional era la encargada de velar por la estabilidad del sistema monetario y financiero internacional, y la función del Banco Mundial era fondear los proyectos de construcción y de reconstrucción de infraestructura, así como también los programas de desarrollo social. Ambas sedes estaban en Washington, D.C., en Estados Unidos, y el objetivo del Fondo Monetario Internacional era fomentar la cooperación internacional y la estabilidad cambiaria, promover la expansión
y el crecimiento equilibrado del comercio y la inversión internacional de flujos de capital, establecer un sistema multilateral de pagos y apoyar a países miembros con dificultades en sus balanzas de pagos. A su vez, el Banco Mundial tenía como objetivo financiar la construcción de obras nuevas e infraestructuras, así como su reconstrucción ante guerras y desastres. También era la encargada de fondear proyectos de reducción de la pobreza y reestructuración de deudas. Este sistema llegó a la quiebra durante la Guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos imprimía y enviaba dólares al exterior para financiar la guerra. Los países de Europa comenzaron a cambiar los dólares por oro. Como respuesta, el presidente Richard Nixon instauró un shock económico que impidió las conversiones de dólar a oro y lo devaluó, haciendo que las exportaciones de Estados Unidos fueran las más baratas. También Nixon impuso un arancel temporal de 10% para forzar a los países a regularizar su moneda. Como consecuencia, las potencias económicas abandonaron el patrón oro y la economía pasó a regirse por un sistema de tipos cambiarios fluctuantes. Muchas gracias. Muchas gracias.